Perdí todo en 72 horas. De millonario a limpiar baños. Historia de vida cambiará tu perspectiva. En una mañana fría de noviembre, Sebastián Mora observaba desde la ventana de su apartamento de lujo en el piso 23 cómo la ciudad despertaba bajo sus pies. A sus 42 años, era el socio principal de una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del país. Su nombre aparecía en revistas especializadas. Sus edificios redefinían el horizonte urbano y su cuenta bancaria reflejaba décadas de trabajo incansable. Pero esa mañana, mientras sostenía su tercera taza de café y revisaba compulsivamente su teléfono, Sebastián sentía un vacío que no podía explicar. Había alcanzado todo lo que alguna vez soñó, y sin embargo la ansiedad lo consumía cada día un poco más. Señor Mora, llegó tarde a la reunión con los inversionistas japoneses. La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Sebastián suspiró. Se ajustó la corbata italiana que costaba más que el salario mensual de muchas personas y salió corriendo hacia otro día de éxito aparente y angustia real. Lo que Sebastián no sabía es que en exactamente 72 horas su vida cambiaría para siempre, y que ese cambio, aunque devastador en apariencia, sería el comienzo de su verdadera liberación. 3 días después, Sebastián recibió la llamada que temía desde hacía meses. Su socio principal, Rodrigo Valenzuela, había estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 5 años. Millones de dólares en inversiones fraudulentas, contratos inflados y sobornos a funcionarios públicos. Y debido a la estructura legal de la firma, Sebastián era igualmente responsable ante la ley. Esto no puede estar pasando, murmuró mientras el abogado de la empresa le explicaba la magnitud del desastre. Yo no sabía nada de esto, Rodrigo manejaba las finanzas. Lo sé, Sebastián, respondió el abogado con expresión grave. Pero legalmente eso no importa. Eres socio al 50%. Los fiscales van tras ustedes dos sin distinción. En las siguientes semanas, la vida de Sebastián se desmoronó como un edificio mal construido. Los medios de comunicación convirtieron el escándalo en noticia nacional. Su rostro aparecía en portadas con titulares sensacionalistas. Clientes cancelaron contratos. Amigos dejaron de contestar sus llamadas. Su esposa Carolina, quien había disfrutado del estilo de vida lujoso sin hacer preguntas incómodas, presentó los papeles de divorcio. No puedo seguir en este barco que se hunde. Sebastián, le dijo Carolina mientras empacaba sus maletas de diseñador. Tengo que pensar en mi futuro, en mi reputación. 23 años de matrimonio, respondió Sebastián con voz quebrada. ¿Y así de fácil te vas? Nada de esto fue fácil. Carolina evitó su mirada. Pero tú tomaste decisiones que nos trajeron aquí. Yo no voy a pagar por tus errores. Sebastián quiso argumentar que él también era víctima, que nunca supo de los manejos turbios de Rodrigo, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Quizás, pensó, su error fue no prestar atención, no hacer las preguntas difíciles cuando los números parecían demasiado buenos para ser verdad. 6 meses después, Sebastián había perdido todo. El apartamento de lujo fue embargado, sus cuentas bancarias congeladas, su licencia como arquitecto suspendida durante la investigación. Se mudó a un pequeño estudio en un barrio que antes ni siquiera sabía que existía, en su propia ciudad. Una noche, mientras comía fideos instantáneos sentado en el suelo porque aún no tenía muebles, Sebastián tocó fondo. Tomó su teléfono para buscar información sobre las formas más rápidas de terminar con todo. Estaba a punto de escribir las palabras en el buscador cuando sus dedos se detuvieron. En lugar de eso, sin saber muy bien por qué, escribió: ¿Cómo encontrar paz cuando lo has perdido todo? Entre los resultados apareció un artículo sobre filosofía estoica. Sebastián, que había sido un hombre práctico toda su vida, nunca había prestado atención a la filosofía, cosas de académicos que no viven en el mundo real.
solía pensar. Pero esa noche, sin nada que perder y con todo el tiempo del mundo, comenzó a leer. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Leyó una cita de Marco Aurelio. Sebastián soltó una risa amarga. Fácil decirlo cuando eres emperador de Roma, murmuró. Pero siguió leyendo. Descubrió que Marco Aurelio no tuvo una vida fácil. Enfrentó guerras, traiciones, plagas, la muerte de varios de sus hijos. Y sin embargo, escribió sobre la importancia de mantener la tranquilidad interior sin importar las circunstancias externas. No son las cosas las que nos perturban. Leyó otra cita, esta vez de Epicteto, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Sebastián cerró el teléfono y miró alrededor de su pequeño estudio vacío. Técnicamente había perdido todo, pero mientras estaba ahí sentado se dio cuenta de algo. Todavía podía respirar, todavía podía pensar, todavía podía elegir cómo responder a todo esto. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la curiosidad en lugar del pánico constante. Los siguientes días, Sebastián se sumergió en el estudio del estoicismo. Leyó Meditaciones de Marco Aurelio, Enquiridión de Epicteto, las cartas de Séneca. Cada página parecía hablarle directamente, como si estos antiguos filósofos conocieran exactamente por lo que estaba pasando. Aprendió sobre la dicotomía del control, la distinción crucial entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. No podía controlar que Rodrigo hubiera defraudado a la empresa. No podía controlar las decisiones de Carolina de irse. No podía controlar la opinión pública o el proceso legal. Pero podía controlar sus pensamientos, sus respuestas y cómo elegía vivir cada día presente. He gastado meses atormentándome por cosas que no puedo cambiar, reflexionó una mañana mientras hacía su café. ¿Cuánta energía he desperdiciado? Comenzó una práctica que Epicteto recomendaba. Cada mañana se recordaba a sí mismo que podía encontrarse con personas difíciles, con situaciones injustas, con pérdidas y decepciones, pero que nada de eso podía dañar su capacidad de elegir la virtud, la sabiduría y la paz interior. Al principio esta práctica parecía inútil. Los pensamientos negativos seguían llegando como avalanchas. Pero Sebastián aprendió otro principio estoico. No podemos controlar nuestros pensamientos iniciales, pero sí podemos controlar a cuáles les damos poder al prestarles atención continua. Necesitaba trabajo. Su orgullo le decía que debía buscar algo relacionado con la arquitectura, aunque fuera un puesto menor. Pero la realidad era que nadie en la industria lo contrataría mientras la investigación siguiera abierta. Un día, mientras caminaba por su nuevo barrio, vio un letrero en la ventana de un pequeño café. Se busca ayudante. No se necesita experiencia. Sebastián se detuvo frente a la puerta. Él, que había diseñado edificios de millones de dólares, que había supervisado equipos de 50 personas, trabajando en un café, todo en él se rebelaba contra la idea. Pero entonces recordó algo que había leído de Séneca. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Respiró profundo y entró. La dueña del café era una mujer de unos 60 años llamada Elena. Tenía manos ásperas de trabajar toda su vida y una mirada que parecía ver a través de las apariencias. ¿Has trabajado en servicio al cliente antes?, preguntó Elena después de que Sebastián se presentara. No, admitió Sebastián, pero aprendo rápido y trabajo duro. Elena lo observó en silencio por un momento que pareció eterno. Te veo en las noticias, dijo finalmente. Sebastián sintió que el estómago se le hundía. Esa situación con tu empresa. Yo no sabía lo que estaba pasando, comenzó a explicar Sebastián. Pero Elena levantó la mano. No me importa tu pasado, dijo ella con firmeza. Me importa si vas a presentarte a tiempo, si vas a tratar bien a los clientes y si vas a limpiar los baños sin quejarte.
¿Puedes hacer eso? Sebastián sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Era la primera vez en meses que alguien lo veía como una persona, no como un escándalo. Sí, respondió con voz firme. Puedo hacer eso. Entonces empieza mañana a las 6 de la mañana. El pago es el mínimo, pero hay propinas. Los primeros días fueron humillantes. Sebastián, que había pasado años en traje y corbata en oficinas de esquina, con vistas espectaculares, ahora usaba un delantal manchado y limpiaba mesas. Clientes ocasionalmente lo reconocían y lo señalaban, susurrando entre ellos. Una tarde, un grupo de jóvenes profesionales entraron al café. Uno de ellos trabajaba en una firma competidora y reconoció inmediatamente a Sebastián. ¿No eres tú el arquitecto ese del escándalo?, dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan. Mira cómo caen los poderosos, de diseñar rascacielos a servir cafés. Sus amigos se rieron. Sebastián sintió la vergüenza quemar sus mejillas. Cada fibra de su ser quería responder, defenderse, explicar. Pero en ese momento recordó otra enseñanza estoica de Epicteto. Cuando alguien te insulta, recuerda que es solo su opinión. No tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Sebastián respiró profundo. Caminó hasta la mesa con calma y preguntó con voz serena, ¿qué les puedo servir hoy? El joven pareció desconcertado por la falta de reacción. Eventualmente, hicieron su pedido y Sebastián se alejó con dignidad intacta. Esa noche, Elena lo llamó a su pequeña oficina detrás de la cocina. Vi lo que pasó hoy, dijo ella mientras revisaba facturas. Mucha gente en tu situación hubiera reaccionado mal, hubiera renunciado dramáticamente. Hace unos meses probablemente lo habría hecho, admitió Sebastián. Pero estoy aprendiendo que la dignidad verdadera no viene de lo que otros piensan de mí, sino de cómo elijo comportarme sin importar las circunstancias. Elena levantó la vista y sonrió por primera vez desde que Sebastián la conocía. Bien dicho, me recuerdas a mi esposo. Él también perdió todo una vez. Un negocio que fracasó, deudas terribles. La gente lo trataba como si fuera basura, pero se levantó, trabajó aquí conmigo hasta que pudimos pagar las deudas y nunca perdió su dignidad. Falleció hace 5 años, pero me enseñó que el verdadero carácter se muestra en los momentos difíciles. Pasaron los meses. Sebastián se volvió parte del café, parte del barrio. Conoció a los clientes regulares, don Arnaldo, un pensionado que venía cada mañana por su café negro y su croissant. María, una estudiante de medicina que estudiaba allí cada tarde. El señor Chen, que dirigía el restaurante chino de al lado y siempre intercambiaba comida con Elena. Una tarde María estaba particularmente estresada, al borde de las lágrimas sobre sus libros de anatomía. No puedo hacer esto, sollozó. El examen es en 2 días y no entiendo nada. Voy a reprobar. Decepcionar a mis padres que están pagando mi educación. Tal vez la medicina no es para mí. Sebastián le sirvió un té de manzanilla y se sentó frente a ella por un momento. ¿Puedo contarte algo?, preguntó. María asintió, secándose las lágrimas. Hace un año yo era un arquitecto exitoso, o al menos eso creía. Tenía dinero, reputación, todo lo que pensaba que importaba. Luego lo perdí todo en un instante. ¿Y sabes qué descubrí? Que había pasado décadas construyendo mi identidad sobre cosas que podían desaparecer en cualquier momento. Mi trabajo, mi estatus, mis posesiones. Cuando todo eso se fue, sentí que yo también desaparecía. María lo escuchaba atentamente. Pero luego aprendí algo de los filósofos estoicos, continuó Sebastián. Ellos enseñaban que lo único que realmente nos pertenece, lo único que nadie puede quitarnos, es nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a cada situación. Tú no puedes controlar qué tan difícil es ese examen. No puedes controlar si apruebas o no, pero puedes controlar tu esfuerzo, tu actitud
¿Y cómo eliges seguir adelante sin importar el resultado? ¿Y si repruebo?, preguntó María. Entonces habrás aprendido algo valioso sobre anatomía y sobre ti misma, y tendrás otra oportunidad. El fracaso solo es permanente si decides que lo sea. María sonrió por primera vez esa tarde. Gracias, Sebastián, ¿sabes? Eres el camarero más sabio que he conocido. Sebastián se rió. He tenido buenos maestros. Algunos de ellos murieron hace 2000 años. El proceso legal continuaba avanzando lentamente. Los abogados le explicaron que aunque no había evidencia de que Sebastián supiera del fraude, la negligencia en supervisar a su socio podría resultar en consecuencias, posiblemente tiempo en prisión, definitivamente multas que tardaría años en pagar. Una noche, después de una reunión particularmente difícil con los abogados, Sebastián caminaba de regreso a su apartamento cuando pasó por una iglesia antigua. No era religioso, nunca lo había sido, pero algo lo impulsó a entrar. Dentro encontró a un anciano sacerdote ordenando himnarios. El hombre levantó la vista y sonrió. Adelante, hijo, la casa de Dios está abierta para todos. Sebastián se sentó en una de las bancas traseras. El sacerdote eventualmente se acercó y se sentó a su lado, respetando el silencio por un momento. Se ve atormentado, dijo finalmente el sacerdote. Estoy enfrentando posiblemente ir a prisión por algo que no hice conscientemente, admitió Sebastián. Bueno, no conscientemente. Debería haber prestado más atención. Debería haber hecho preguntas. Así que tal vez sí soy culpable de negligencia. La culpa es pesada, observó el sacerdote. Pero dígame, si pudiera volver atrás, ¿haría las cosas diferente? Por supuesto. Supervisaría todo personalmente. Haría auditorías constantes. Nunca confiaría ciegamente en nadie. Pero no puede volver atrás, dijo el sacerdote gentilmente. Así que la pregunta real es, ¿qué va a hacer con el presente? Sebastián guardó silencio. Conozco bien la filosofía estoica, continuó el sacerdote. Marco Aurelio escribió: nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy utilizas para el presente. ¿Un sacerdote citando a un emperador pagano?, preguntó Sebastián con una pequeña sonrisa. El sacerdote se rió. La sabiduría es sabiduría, sin importar su fuente. Y los estoicos entendían algo fundamental: el arrepentimiento sobre el pasado y la ansiedad sobre el futuro nos roban el único momento en el que realmente tenemos poder, que es ahora. Esa conversación marcó otro punto de inflexión para Sebastián. Decidió que si iba a enfrentar consecuencias legales, las enfrentaría con dignidad. Pero más importante, decidió dejar de definirse por su pasado. En el café, comenzó a ofrecer algo inusual: charlas gratuitas sobre arquitectura y diseño para jóvenes del barrio que estuvieran interesados pero que no tuvieran recursos para estudiar. Cada sábado por la mañana, convertía una esquina del café en un pequeño salón de clases. No puedo darte un título, les decía a los estudiantes, pero puedo compartir lo que aprendí en 20 años de carrera. Y tal vez eso te ahorre algunos errores. Las clases se volvieron populares. Jóvenes venían de otros barrios, algunos solo por curiosidad, otros con verdadero interés en la arquitectura. Sebastián descubrió que enseñar le daba más satisfacción que diseñar los edificios más espectaculares jamás le dio. Un día, uno de sus estudiantes, un joven llamado Mateo de 19 años, se quedó después de clase. Profesor Sebastián, dijo tímidamente, quiero preguntarle algo personal. ¿Cómo hace para no estar enojado con la vida? Si yo perdiera todo como usted, creo que estaría furioso todo el tiempo. Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio lo estaba. Estaba furioso con Rodrigo, con Carolina, con el sistema legal, con Dios, con el universo. Pero ese enojo era como beber veneno y esperar que el otro se muriera. Entonces simplemente dejó ir el enojo. No es tan simple como dejarlo ir.
explicó Sebastián. Es más como redirigir la energía. Cada vez que siento enojo o amargura, trato de preguntarme, ¿esto está en mi control? ¿Puedo cambiar esta situación? Si la respuesta es no, entonces ese enojo solo me daña a mí. Si la respuesta es sí, entonces en lugar de enojarme actúo. Eso suena muy difícil. Lo es, admitió Sebastián. Todos los días tengo que practicarlo. Como ejercitar un músculo. Algunos días lo hago bien, otros días fallo. Pero cada día es una nueva oportunidad de intentarlo. Finalmente, después de casi 2 años, llegó el día del juicio. Sebastián entró a la corte sin expectativas, preparado para aceptar lo que viniera. Había aprendido que la paz interior no podía depender de resultados externos. Los abogados presentaron su caso. Mostraron que Sebastián genuinamente no sabía del fraude, que Rodrigo había ocultado meticulosamente sus acciones. Pero también señalaron que como socio, Sebastián tenía la responsabilidad de supervisar. Durante su testimonio le preguntaron, «Señor Mora, ¿siente que es víctima en esta situación?» Sebastián reflexionó antes de responder. «Soy víctima del fraude de mi socio. Sí, pero también soy responsable de mi propia negligencia. Elegí no hacer preguntas difíciles cuando las cosas parecían demasiado buenas. Elegí confiar sin verificar. Esas fueron mis decisiones y acepto las consecuencias». El juez observó a Sebastián por un largo momento. «Señor Mora, he visto cientos de casos como este, y casi nunca veo a alguien asumir responsabilidad real. La mayoría busca excusas, culpa a otros, se hace la víctima. Su honestidad es refrescante». Después de 3 días de deliberaciones, el juez dio su veredicto. Sebastián era culpable de negligencia, pero no de fraude. Le impusieron una multa considerable que pagaría en cuotas durante 10 años, servicio comunitario pero no prisión. Cuando salió de la corte, los reporteros lo rodearon pidiendo declaraciones. Sebastián simplemente dijo, «Acepto el veredicto. He aprendido lecciones valiosas de esta experiencia. Ahora mi enfoque está en hacer el bien con el tiempo que me queda». Los años siguientes fueron de reconstrucción lenta. Sebastián continuó trabajando en el café de Elena, aunque eventualmente se convirtió en gerente. Continuó sus clases gratuitas de arquitectura, que crecieron tanto que la comunidad le ayudó a conseguir un espacio más grande. Su relación con sus hijos, que se había fracturado durante el escándalo, comenzó a sanarse. Al principio sus 2 hijas adultas estaban resentidas, avergonzadas por la caída de su padre. Pero con el tiempo, viendo cómo él se había transformado, comenzaron a visitarlo. «Papá», le dijo su hija mayor, Andrea, «durante una de estas visitas, cuando éramos niñas casi nunca estabas presente. Siempre trabajando, siempre en tu teléfono, siempre estresado. Ahora, aunque tienes menos que nunca materialmente, pareces más presente, más en paz». «Es porque finalmente entendí algo», respondió Sebastián. «Pasé décadas persiguiendo cosas externas pensando que me darían felicidad. Dinero, estatus, reconocimiento, pero la verdadera paz solo viene de adentro, de vivir de acuerdo a principios sólidos, de estar presente en cada momento». Andrea tomó la mano de su padre. «Me hubiera gustado que aprendieras eso sin tener que perder todo». «Yo también», admitió Sebastián, «pero a veces las lecciones más valiosas vienen de los lugares más oscuros». Los estoicos lo sabían. La adversidad no es algo que simplemente soportamos. Es algo que nos transforma si lo permitimos. 5 años después del escándalo, Sebastián recibió una llamada inesperada. Era de la universidad donde había estudiado arquitectura. El decano quería reunirse con él, en el campus que no había visitado en años. Sebastián se sintió como un fantasma caminando entre sus memorias. Allí, en esos edificios, había soñado con grandeza y la había alcanzado, solo para descubrir que no era lo que necesitaba. El decano, un hombre mayor llamado Dr. Ramírez, lo recibió calurosamente.
Sebastián, gracias por venir. Hemos estado siguiendo lo que has estado haciendo estos años, tus clases comunitarias, tu trabajo de servicio, y tenemos una propuesta. ¿Una propuesta?, preguntó Sebastián confundido. Queremos que enseñes aquí, no diseño arquitectónico, aunque también si quieres. Pero principalmente queremos que enseñes ética profesional, que compartas tu historia, las lecciones que aprendiste. Nuestros estudiantes necesitan escuchar sobre las consecuencias reales de las decisiones que toman, sobre la importancia de la integridad. Sebastián se quedó sin palabras. Doctor Ramírez, mi licencia todavía está suspendida. Mi reputación. Tu reputación ahora es la de un hombre que cometió errores, los reconoció y se transformó. Interrumpió el doctor Ramírez. Eso es mucho más valioso que la reputación de alguien que nunca ha fallado porque nunca ha arriesgado. Sebastián aceptó, y así comenzó un nuevo capítulo. Profesor de ética y filosofía aplicada en la Escuela de Arquitectura. Su clase se convirtió en una de las más populares, no porque fuera fácil, sino porque era real. En su primera clase, se paró frente a 50 estudiantes y comenzó con una confesión. Mi nombre es Sebastián Mora. Hace 6 años, era socio de una firma prestigiosa y mi carrera estaba en su punto más alto. Luego lo perdí todo por errores que cometí y errores que no previne. Hoy estoy aquí para asegurarme de que ustedes no cometan los mismos. Una tarde, mientras preparaba sus notas para la clase, Sebastián reflexionaba sobre su viaje. Desde aquel apartamento de lujo, donde había contemplado el suicidio, hasta este modesto pero satisfactorio presente. Había pagado sus multas, reconstruido relaciones y encontrado propósito genuino. Recordó algo que Marco Aurelio había escrito. La impedimenta en la acción favorece a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Su obstáculo, su caída, su pérdida de todo, no habían sido el final de su camino. Habían sido el camino mismo hacia su verdadera vida. Una vida que, irónicamente, era mucho más rica que cuando tenía millones en el banco. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, el mismo pequeño estudio, donde había vivido durante años, eligió quedarse allí incluso cuando podía pagar algo mejor. Sebastián se sintió genuinamente agradecido. Agradecido por la caída que lo despertó. Agradecido por Elena, quien le dio trabajo cuando nadie más lo haría. Agradecido por los estudiantes que lo mantuvieron conectado con el futuro. Agradecido incluso por Rodrigo, cuyas acciones, aunque destructivas, habían sido el catalizador para la transformación más importante de su vida. En su última clase del semestre, un estudiante levantó la mano. Profesor Mora, si pudiera volver atrás y elegir no pasar por todo lo que pasó, ¿lo haría? Sebastián sonrió. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces. Es tentador decir que sí, pero honestamente no. Aquella versión de mí que tenía éxito estaba vacía por dentro. Estaba llena de ansiedad, de miedo de perder lo que tenía, de necesidad constante de más. No sabía quién era sin mis logros externos. Se paró y caminó entre las filas de estudiantes. Los estoicos enseñaban que no son las circunstancias externas las que nos hacen felices o infelices, sino nuestros juicios sobre esas circunstancias. Durante años juzgué que el éxito material era felicidad. Cuando lo perdí, pensé que había perdido todo. Pero lo que realmente perdí fue una ilusión. ¿Y qué ganó?, preguntó otra estudiante. Libertad, respondió Sebastián sin dudar. Libertad de la necesidad de aprobación externa. Libertad del miedo a perder cosas. Libertad de vivir de acuerdo a lo que otros esperan de mí. Y en esa libertad encontré paz. No perfecta, no constante, pero real. Otro estudiante levantó la mano. Pero profesor, la sociedad nos dice que necesitamos tener éxito, ganar dinero, tener estatus. ¿Cómo reconciliamos eso con lo que enseña?
No estoy diciendo que el éxito o el dinero sean malos, aclaró Sebastián. Estoy diciendo que si tu paz interior depende de ellos, entonces eres esclavo de cosas que puedes perder en cualquier momento. Los estoicos vivían en el mundo, muchos eran exitosos, pero su felicidad no dependía de ese éxito. Marco Aurelio era emperador, pero escribió que un hombre puede encontrar paz incluso en un calabozo. La pregunta que deben hacerse, continuó, no es si quieren éxito o dinero, sino quiénes quieren ser. ¿Qué principios guiarán sus decisiones? Porque al final, lo único que realmente les pertenece es su carácter. Todo lo demás es prestado y puede ser quitado en cualquier momento. 10 años después del escándalo, Sebastián estaba en el campus un sábado por la tarde, disfrutando del sol de primavera en un banco bajo un árbol. Había traído uno de sus libros favoritos, Meditaciones de Marco Aurelio, que había leído innumerables veces pero que siempre revelaba algo nuevo. Un hombre mayor se sentó en el otro extremo del banco. Sebastián levantó la vista brevemente, asintió cortésmente y volvió a su lectura. «¿Marco Aurelio?», preguntó el hombre señalando el libro. «Sí», respondió Sebastián, «mi compañero constante». «A mí también», dijo el hombre, «especialmente esto que escribió. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Sebastián miró más cuidadosamente al hombre. Había algo familiar en él, pero no podía ubicarlo. «Perdone», dijo el hombre, «pero usted es Sebastián Mora». «¿El profesor?» «Sí», admitió Sebastián, preparándose para lo que viniera. Después de tantos años, la mayoría de las personas ya no lo reconocían o no se preocupaban, pero ocasionalmente asistí a una de sus conferencias públicas hace 2 años, dijo el hombre, sobre ética en los negocios y filosofía estoica. Me cambió la vida. ¿De verdad?, preguntó Sebastián genuinamente sorprendido. Yo estaba en un punto similar al suyo hace muchos años, explicó el hombre. Dirigía una compañía, tomé atajos, racionalicé decisiones cuestionables. Eventualmente todo colapsó, pero a diferencia de usted, me tomó décadas aceptarlo y cambiar. Su historia me ayudó a acelerar ese proceso. Los 2 hombres hablaron durante 1 hora sobre filosofía, sobre vida, sobre las lecciones que solo la adversidad puede enseñar. Cuando finalmente el hombre se levantó para irse, estrechó la mano de Sebastián. «Gracias», dijo simplemente, «por su honestidad, por su vulnerabilidad, por compartir su sabiduría. El mundo necesita más personas como usted». Después de que el hombre se fuera, Sebastián se quedó sentado reflexionando. Años atrás, hubiera medido su valor por el tamaño de sus edificios, por los ceros en su cuenta bancaria, por las menciones en revistas. Ahora momentos como este, conversaciones genuinas con extraños, la posibilidad de que su historia ayudara a otros. Eso era lo que le daba significado a su vida. Esa noche Sebastián escribió en su diario, una práctica que había adoptado de los estoicos. Escribió, «Hoy me di cuenta de algo. Durante años me pregunté, ¿por qué tuve que perder todo? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? Pero finalmente entiendo que estaba haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué puedo hacer con lo que he vivido? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para servir a otros?» Epicteto dijo que no podemos elegir lo que nos pasa, pero podemos elegir cómo respondemos. Durante 2 años elegí la amargura, la autocompasión, la negación. Luego elegí algo diferente. Elegí aprender, crecer, transformarme. Y ahora, 10 años después, puedo decir honestamente que la peor cosa que me pasó se convirtió en la mejor. No porque el dolor no fuera real, sino porque elegí no dejar que ese dolor me definiera. Marco Aurelio escribió, «La mente que está libre de pasiones es una fortaleza».
He construido más fortalezas en mi interior que las que jamás diseñé con ladrillos y acero, y estas fortalezas nadie puede derribarlas. En su última conferencia pública antes de retirarse, Sebastián se paró frente a un auditorio lleno. Había estudiantes profesionales, personas que habían enfrentado sus propias caídas y buscaban orientación. Les voy a contar un secreto, comenzó. Cuando lo perdí todo, cuando estaba en mi punto más bajo, pensé que mi vida había terminado, pero estaba equivocado. Mi vida finalmente estaba comenzando. Durante 42 años había vivido según las expectativas de otros. Había perseguido metas que la sociedad me dijo que debía perseguir. Había construido una identidad sobre arena, sobre cosas que podían desaparecer en cualquier momento. Cuando todo eso se fue, me quedé con lo único real, yo mismo. Mis pensamientos, mis elecciones, mi carácter. Y tuve que decidir quién soy cuando ya no soy arquitecto exitoso, cuando ya no soy rico, cuando ya no tengo estatus. Sebastián hizo una pausa, mirando los rostros atentos frente a él. La filosofía estoica me enseñó que la respuesta a esa pregunta es la única que realmente importa, porque todo lo demás, todo lo externo, es prestado, temporal. La fortuna te lo puede dar y te lo puede quitar, pero lo que construyes dentro de ti, eso es tuyo para siempre. Séneca escribió: la vida es larga si sabes cómo usarla. Durante décadas, desperdicié mi vida persiguiendo fantasmas. Los últimos 10 años he vivido más plenamente que todos los anteriores combinados. No porque tenga más, sino porque soy más. No porque haya logrado más, sino porque he entendido más. No porque el mundo me valore más, sino porque finalmente me valoro a mí mismo, sin necesidad de validación externa. Si hay algo que quiero que se lleven de esta conferencia es esto: la adversidad no es tu enemigo, es tu maestro. Las dificultades no son obstáculos en tu camino, son el camino. Y la única pregunta real es: ¿qué vas a hacer con ellas? La audiencia se puso de pie en un aplauso que duró varios minutos, pero Sebastián apenas lo notó. Estaba pensando en Elena, quien había fallecido el año anterior, dejándole el café en su testamento. ¿Por qué? Había escrito: tú entiendes lo que realmente importa. Estaba pensando en sus hijas, que ahora traían a sus propios hijos a visitarlo, y cómo esos nietos lo conocían como un abuelo presente, amoroso, sabio, no como una figura distante siempre en su teléfono. Estaba pensando en Mateo, su primer estudiante en esas clases gratuitas de hace años, quien ahora era arquitecto junior y visitaba a Sebastián regularmente para buscar consejo. Estaba pensando en cada persona que le había dicho que su historia les había ayudado, que les había dado esperanza en sus propios momentos oscuros. Y estaba pensando en aquella noche, 10 años atrás, cuando estuvo a punto de buscar cómo terminar con todo, pero en su lugar buscó cómo encontrar paz. Ese simple cambio en su búsqueda había cambiado todo. Sebastián vive ahora en una casa pequeña que compró cerca del campus. No es lujosa, pero es suya, pagada con su salario de profesor y las propinas que ahorró durante años en el café. Tiene un jardín donde cultiva vegetales, una práctica que Marco Aurelio recomendaba como meditación activa. Cada mañana, antes del amanecer, se sienta en su jardín con una taza de café y practica lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, la visualización negativa. Imagina perdiendo su casa, su salud, su trabajo, no por masoquismo, sino para recordarse que nada externo es permanente y que su paz no debe depender de estas cosas. Estas cosas no son mías, se recuerda, son prestadas, y si tengo que devolverlas lo haré con gracia, porque la única cosa que realmente es mía es cómo elijo responder. Luego, como contraste, practica gratitud.
Lista todo lo que tiene en este momento presente. Aire en sus pulmones, la belleza del amanecer, la capacidad de pensar y elegir, las relaciones que ha cultivado. Esta práctica diaria, este ejercicio mental que parecería contradictorio, es lo que mantiene a Sebastián centrado, en paz, libre. En su último día como profesor, antes de retirarse oficialmente, Sebastián dio su clase final. Al final, una estudiante levantó la mano. Profesor Mora, si tuviera que resumir todo lo que ha aprendido en una sola lección, ¿cuál sería? Sebastián sonrió. Había esperado esta pregunta por años. Lo resumiría así, dijo. La felicidad verdadera no viene de tener lo que quieres, sino de querer lo que tienes mientras trabajas por lo que importa. No viene de alcanzar metas externas, sino de vivir de acuerdo a principios internos. Y sobre todo, viene de entender que tú no eres tus circunstancias. Tú eres como eliges responder a ellas. Se acercó a la pizarra y escribió una última cita de Marco Aurelio. Si alguien puede refutarme, mostrarme que estoy cometiendo un error o viendo las cosas incorrectamente, cambiaré con gusto, porque busco la verdad, que nunca dañó a nadie. Lo que daña es persistir en el autoengaño y la ignorancia. Esa, dijo Sebastián, volteándose hacia la clase, es la esencia del estoicismo. No es sobre ser duro o sin emociones, es sobre ser honesto contigo mismo, sobre ver las cosas como realmente son, no como deseas que sean, y sobre elegir la sabiduría y la virtud sobre el ego y el autoengaño. Durante años me engañé pensando que era exitoso porque tenía dinero. Me engañé pensando que estaba feliz porque tenía cosas. Me engañé pensando que era inteligente porque otros me decían que lo era. Pero la verdad es que era ignorante de lo que realmente importaba. Perder todo fue doloroso, pero ese dolor me despertó. Y ahora, aunque tengo mucho menos materialmente que antes, tengo mucho más de lo que realmente importa. Propósito, paz, relaciones genuinas y libertad interior. Años después, cuando Sebastián tenía 70 años, un periodista lo buscó para un artículo sobre redención en los negocios. Quería saber cómo Sebastián había regresado después de su caída. No he regresado a ningún lado, corrigió Sebastián gentilmente. He ido adelante. Regresar implicaría volver a ser quien era. Y esa persona estaba perdida, aunque no lo sabía. ¿No extraña aquellos días?, preguntó el periodista. ¿El éxito, el reconocimiento? Extraño la ilusión de seguridad, admitió Sebastián, pero no la realidad, porque la realidad era ansiedad constante, miedo de perder lo que tenía, necesidad de más. Nunca era suficiente. Ahora lo que tengo es suficiente. Y esa sensación de suficiente es mucho más valiosa que todos los millones que alguna vez tuve. ¿Qué les diría a otros que están pasando por una caída similar? Sebastián reflexionó cuidadosamente. Les diría que el piso no es el final, es el comienzo. Cuando caes, cuando pierdes todo, tienes dos opciones. Puedes quedarte en el piso, amargo y resentido, culpando al mundo. O puedes usar ese piso como fundamento para construir algo nuevo, algo mejor, algo verdadero. Les diría que lean a los estoicos, no porque tengan todas las respuestas, sino porque te enseñan a hacer las preguntas correctas, como ¿qué está en mi control? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis valores o los valores de otros? Mi felicidad depende de cosas que pueden ser quitadas y sobre todo, continuó Sebastián, les diría que el sufrimiento no tiene que ser inútil. Puede ser transformador, pero solo si eliges aprender de él en lugar de ser consumido por él. En sus últimos años, Sebastián escribió un libro, no sobre arquitectura, sino sobre su viaje desde la cima hasta el fondo y luego a un lugar completamente diferente, más profundo. Lo tituló Construyendo desde las ruinas un viaje estoico. El libro se convirtió en un éxito inesperado.
no porque ofreciera soluciones fáciles o promesas vacías de éxito rápido, sino porque era honesto, brutal y gentilmente honesto sobre el dolor, sobre el fracaso, sobre el proceso lento de reconstrucción interna. Miles de personas le escribieron cartas contándole sus propias historias de caída y transformación. Cada una de esas cartas confirmaba lo que Sebastián había aprendido. El sufrimiento humano es universal, pero también lo es nuestra capacidad de trascenderlo. Una carta en particular lo conmovió profundamente. Era de Rodrigo, su antiguo socio, quien había salido de prisión después de cumplir su sentencia. Sebastián, escribía Rodrigo, sé que no merezco tu perdón. Destruí tu vida junto con la mía por mi codicia y mis malas decisiones. He pasado años en prisión pensando en el daño que causé. Leí tu libro y quiero que sepas que aunque yo fui la causa de tu caída, tú has convertido esa caída en algo que está ayudando a miles. Has tomado mi error más terrible y lo has transformado en sabiduría. No sé cómo agradecerte eso. Sebastián leyó la carta varias veces. Sintió emociones complejas, enojo residual, compasión, tristeza por los años perdidos, pero principalmente sintió una profunda aceptación. Lo que pasó, pasó, y aunque fue doloroso, lo había transformado en algo significativo. Respondió la carta de Rodrigo. Ambos tomamos decisiones que resultaron en consecuencias terribles. Tú más conscientemente que yo, pero ambos somos responsables. No puedo decir que te perdono porque perdón implica que tienes deuda conmigo, y no creo en esa contabilidad. Lo que puedo decir es que no te guardo rencor. Lo que pasó fue necesario para mi transformación. No hubiera elegido ese camino, pero ahora que lo he caminado, veo su valor. Te deseo paz, Rodrigo, y que también encuentres tu camino. En su lecho de muerte a los 83 años, rodeado de sus hijas y nietos, Sebastián reflexionaba sobre su vida, no con arrepentimiento, sino con profunda satisfacción. Papá, le dijo Andrea sosteniendo su mano, has vivido una vida extraordinaria. Viví 2 vidas, corrigió Sebastián con voz débil pero clara. Una que pensé que quería y otra que resultó ser la que necesitaba. La primera me dio éxito temporal. La segunda me dio paz duradera. ¿Cuál fue tu mayor logro?, preguntó su hija menor, Patricia. Sebastián sonrió. No fue ninguno de los edificios que diseñé. Fue aprender a construir fortaleza interior. Aprender que la libertad verdadera no viene de tener más, sino de necesitar menos. Aprender que la felicidad no es algo que persigues, sino algo que practicas. Sus últimas palabras, antes de cerrar los ojos por última vez, fueron una cita de Marco Aurelio que había guiado su transformación. La vida del hombre es breve. Vive como si estuvieras solo en este mundo, como si estuvieras a punto de morir. No desperdicies tu vida limitada en pensamientos sobre otros cuando no contribuyen al bien común. Sebastián Mora murió en paz, no rico en dinero, pero rico en sabiduría, no famoso en el mundo, pero recordado profundamente por aquellos cuyas vidas tocó, no exitoso según las métricas convencionales, pero exitoso en lo único que realmente importa. Había vivido de acuerdo a sus principios, había encontrado paz interior y había usado su sufrimiento para servir a otros. Reflexión final: las enseñanzas estoicas. La historia de Sebastián Mora nos enseña varias lecciones fundamentales del estoicismo que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Primera enseñanza: la dicotomía del control. Los estoicos distinguían claramente entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. No podemos controlar las acciones de otros, los eventos externos o incluso nuestros pensamientos iniciales, pero sí podemos controlar cómo respondemos, qué valores elegimos vivir y a qué pensamientos les damos poder.
Segunda enseñanza: la impermanencia de las cosas externas. Todo lo material, todo estatus, toda reputación es temporal. La fortuna puede darlo y quitarlo en cualquier momento. Por lo tanto, construir nuestra identidad y felicidad sobre cosas externas es construir sobre arena. La verdadera estabilidad viene de desarrollar carácter, virtud y principios sólidos. Tercera enseñanza: el obstáculo es el camino. Como decían los estoicos, impedimentum ad actionem beneficium es lo que se interpone. En nuestro camino se convierte en el camino. La adversidad no es algo que simplemente soportamos, es algo que nos transforma y nos enseña si estamos dispuestos a aprender. Cuarta enseñanza: la práctica diaria es esencial. El estoicismo no es teoría abstracta, es práctica diaria. Cada mañana recordarnos qué está en nuestro control. Cada noche reflexionar sobre nuestras acciones. Constantemente vigilar nuestros juicios y pensamientos. La sabiduría no es algo que logras una vez, es algo que practicas continuamente. Quinta enseñanza: la libertad interior es la libertad verdadera. Podemos estar encadenados externamente pero libres internamente. O podemos estar libres externamente pero ser esclavos de nuestras pasiones, miedos y deseos. La verdadera libertad viene de no necesitar cosas externas para nuestra paz interior. Sexta enseñanza: el propósito está en servir al bien común. Los estoicos creían que los humanos somos seres sociales, parte de una comunidad más grande. Nuestro propósito no es solo nuestra propia felicidad, sino contribuir al bienestar común. Sebastián encontró su mayor satisfacción no en sus logros personales, sino en ayudar a otros. La vida de Sebastián nos recuerda que las caídas más devastadoras pueden ser los despertares más necesarios, que perder todo puede liberarnos para encontrar lo que realmente importa, y que la sabiduría antigua de los estoicos, aunque fue escrita hace 2000 años, sigue siendo profundamente relevante para navegar las complejidades de la vida moderna. Como escribió Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Sebastián perdió años persiguiendo ilusiones, pero cuando finalmente despertó, no desperdició ni un día más. Vivió con intención, con propósito, con sabiduría. Esa es la invitación del estoicismo para todos nosotros. Despertar antes de que sea demasiado tarde, vivir conscientemente, elegir lo que está en nuestro control y encontrar paz no en las circunstancias perfectas, sino en nuestra respuesta perfecta a cualquier circunstancia. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.